Hola, ¿qué tal? Les saluda Jimmy Romero. Bienvenidos a una edición más del programa de análisis y entrevistas sobre la mesa. Esta noche en el programa nos acompaña el analista político y economista Enrique Sáenz, quien va a hacer un análisis sobre el proceso electoral que enfrentarán los nicaragüenses este próximo 7 de noviembre y también un análisis sobre la participación de estos candidatos a la presidencia. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos con la entrevista. Dale más vida a tu vehículo. Comprando, ahorrando y ganando en Fenicotaxi RL. Las mejores marcas en repuesto y accesorios automotriz. Aniceto, estás estrenando botas y son Tauro. Son de puro cuero. Tauro es calidad y me sirven para todo, Lupita. ¿Cómo que para todo? Me sirven para trabajar en el campo, para ordeñar, para trabajar en la construcción, para andar en moto y para montar a caballo. ¡Vamos a bailar, Lupita! ¡Vamos a bailar! ¡A bailar con Tauro en mis patitas, porque Tauro es calidad! ¡Ay, ay! Bueno, ya estamos de regreso en el programa de análisis y entrevistas sobre la mesa. Ya nos acompaña Enrique Sáenz. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Don Enrique, ¿cómo valora este proceso electoral del 7 de noviembre, tomando en cuenta que se señaló de dedazo al Partido Ciudadanos por la Libertad al imponer como candidato a la presidencia a Óscar Sobalbarro y a la vicepresidencia a Berenice Quesada? ¿Esto le resta credibilidad a este partido político? Sí, yo creo que habría que dar un paso atrás para visualizar el contexto, ¿verdad? Estas no son elecciones, porque elecciones, como su nombre lo indica, significa tener la oportunidad de elegir. Y Ortega ya desde hace algunos meses dio una patada en la mesa y resolvió que aquí no habían elecciones. Lo que va a haber es un acto administrativo el 7 de noviembre, pero sin ninguna sorpresa en los resultados, porque obviamente no podemos hablar de elecciones si el candidato, que además es presidente, controla la totalidad de la estructura electoral, además del Consejo Supremo Electoral. No podemos hablar de elecciones si tal como lo consignó el Parlamento Europeo en su última resolución en Nicaragua, tal como los nicaragüenses lo sabemos, pero también la comunidad internacional lo ha confirmado, se vive en un estado de sitio de facto. No podemos hablar de elecciones si los precandidatos que con anticipación mostraron y empezaron a trabajar en proyectar sus precandidaturas están no solo prisioneros, más que prisioneros, están desaparecidos porque nadie, ni abogados, ni familiares, lo han podido ver. En estas condiciones, más la amenaza a cualquier ciudadano, sea médico, simplemente por intentar que los nicaragüenses se resguarden del impacto de la pandemia, o sea, como el caso de ayer de José Antonio Peraza, solamente dio una opinión y no solo pasaron unas cuantas horas y fue capturado, o distintos casos de periodistas que simplemente por emitir opiniones por Twitter han sido encarcelados. En esas condiciones no podemos hablar de elecciones. Ahora bien, lo que está por verse, porque Ortega en esta patraña que está montando para noviembre, pues ya sabemos que cuenta con la complicidad de sus secuaces de siempre, ¿verdad? Los partidos o grupos que Ortega ha inventado y que medran alrededor de la complicidad con Ortega.
Lo que está por verse es si C por L va a prestarse a la misma patraña. Eso es lo que está por verse. Pero en mi opinión, ¿verdad? También está por verse cuál es el respaldo real con el que cuenta C por L, porque lo que dicen las encuestas independientes es que apuradamente el 2% de la población respaldaba a este partido. Habrá que ver si logra remontar y yo no sé si estamos sobredimensionando, considerando que esté un bloque opositor, cuando además estamos viendo prácticamente todos los días manifestaciones de organizaciones que formaban parte de la alianza que se están retirando o precandidatos que se están retirando o que simplemente están rompiendo con esa alianza, de tal forma que a mí me parece que no va a pasar mucho tiempo antes que dilucidemos. Bueno, la pregunta de todos ahora, ¿cuál será el futuro que tiene este partido político, Ciudadanos por la Libertad, tomando en cuenta también de que prácticamente ha perdido todos sus aliados, Alianza Ciudadana, entre otros, que han denunciado el dedazo que se ha impuesto para las candidaturas presidenciales? ¿Qué va a pasar? Bueno, como decía antes, pues la población nicaragüense no lo miraba como el principal partido opositor, sino atenemos a las encuestas y, y además encuestas independientes, reconocidas por su profesionalismo, porque son encuestas internacionales, mientras el 80% más o menos de la población rechaza al régimen de Ortega, únicamente el 2 o 3% manifestaba respaldo por C por L, de tal manera de que me parece que un poco ha sido la cobertura mediática la que los transformó de alguna manera en principal partido opositor, pero la gente no lo miraba así. Está por verse si en las próximas semanas va a lograr remontar y ganar credibilidad en la población, pero eso está por verse. ¿Cuál va a ser el futuro? Bueno, dependerá. Es difícil en este momento anticiparlo porque todavía faltan varios tramos, ¿verdad? Todavía falta que C por L inscriba a sus candidatos, no solo a la fórmula presidencial. Recordemos que tiene que inscribir candidaturas a diputados en todas las circunscripciones. Habrá que ver cuáles son esos candidatos, si tienen credibilidad, por ejemplo, en sus departamentos, además de la fórmula presidencial. Habrá que ver también la fecha que marca, una fecha que marca un punto de quiebre, que es el 18 de agosto, cuando tiene que publicarse en la Gaceta la lista de los candidatos que van a participar efectivamente en la patraña de Ortega. Allí vamos a saber, porque todavía está por verse si Ortega va a dejar pasar candidatos o candidatas que presente C por L y después del 18 de agosto, que ya esté el circo totalmente preparado, vamos a tener una visión más clara de lo que puede ocurrir entre el 18 de agosto y el 7 de noviembre. Bueno, en este proceso que usted lo denomina desde ya como un circo, ¿qué va a pasar con el partido PLC, Ciudadanos por la Libertad y el mismo Frente Sandinista? En este sentido, donde el último tiene amplia ventaja de ganar estas elecciones presidenciales. Sí, en realidad yo me equivoqué al llamarle circo electoral. Circo electoral era lo que venía presentando Ortega, buscando cómo dar la apariencia de que iba a haber algún tipo de competencia. Ortega pateó la mesa y de hecho, Ortega ya anuló las elecciones porque alguien tiene una duda de cuál va a ser el resultado el 7 de noviembre, salvo que ocurra un milagro, como decía antes, con los precandidatos opositores encarcelados,
con una represión desatada contra cualquiera que exprese algún tipo de oposición a Ortega. Aquí no estamos hablando de elecciones, aquí no estamos hablando de competencia. Es decir, a quien que esté medianamente informado puede considerar que el PLC es opositor a Ortega, cuando Ortega fue el que resolvió entregarle la casilla a quienes en este momento la detentan. ¿Qué es lo que tiene por delante el pueblo nicaragüense? Seguir enarbolando la bandera de la democracia y de elecciones con condiciones, porque de algo tenemos que estar claros. Yo entiendo muy bien que la gente, por la condición de opresión, se desespera y, bueno, fijó una parte de la población sus anhelos en las elecciones del 7 de noviembre, pero el 7 de noviembre no termina la historia de Nicaragua, no se cierra el país. No es cierto, esto es una otra patraña de que si Ortega se sale con la suya el 7 de noviembre, ya perdimos y tenemos que esperar hasta el 2025, 2026. Eso es absolutamente falso. Lo que se cierra es un episodio, pero la historia no se termina el 7 de noviembre y en Nicaragua tenemos ejemplos, hay ejemplos en otros países, pero no tenemos que ir a otros países. Basta ver algunos ejemplos aquí mismo, en Nicaragua, con el mismo Ortega. Tal vez toda una generación no había nacido y no lo sabe, y otra generación que estaba muy joven no lo recuerda. Pero en 1989, Ortega se vio obligado a adelantar las elecciones, se vio obligado a acortar su periodo electoral y se vio obligado a reformar la Constitución para poder acortar el periodo presidencial y adelantar las elecciones. Con candidatos de adorno, el presidente Daniel Ortega ya prácticamente se estaría alzando la victoria de estas elecciones o de este proceso de noviembre. ¿Qué pasaría si Ortega gana nuevamente? Nada, no va a ocurrir nada más que la continuidad de la crisis política, la continuidad y profundización del aislamiento internacional, la continuidad de la crisis económica y social y, en consecuencia, mayor ímpetu de la población nicaragüense por salir de Ortega, mayor ímpetu por exigir elecciones de verdad y mayor acortamiento de la permanencia de Ortega en el poder. De hecho, Ortega, como repito, Ortega de facto, de hecho, anuló ya las elecciones. De la misma manera que los nicaragüenses, en Nicaragua se ha impuesto un estado de sitio sin que haya ningún decreto, de la misma manera Ortega anuló las elecciones, porque ¿cómo podemos considerar elecciones si cancelaron personalidades jurídicas, si controlan toda la estructura electoral y sobre todo si tienen a los precandidatos prisioneros? Eso no se ha visto en ninguna parte de la historia, que solo cuando hay candidatos únicos. De hecho, aquí lo que tenemos es un proceso con un partido único y un candidato único. Es exactamente al estilo de Cuba. Ortega pretende, mediante esta patraña, perpetuarse en el poder, pensar que va a ser reconocido como tal, y eso no va a ocurrir. Don Enrique, vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con más acá del análisis que estamos haciendo en el programa Sobre la Mesa. Dale más vida a tu vehículo. Comprando, ahorrando y ganando en Fenicotaxi RL. Las mejores marcas en repuesto y accesorios automotriz. Aniceto, estás estrenando botas y son Tauro. ¡Son de puro cuero! ¡Tauro es calidad! ¡Y me sirven para todo, Lupita! ¿Cómo que para todo? Me sirven para trabajar en el campo, para ordeñar, para trabajar en la construcción, para
andar en moto y para montar a caballo. ¡Vamos a bailar, Lupita! ¡Vamos a bailar! ¡A bailar con Tauro en mis patitas, porque Tauro es calidad! ¡Ay, ay! Estamos de regreso siempre conversando con Enrique Sáenz. Él es analista político y también economista. ¿Qué pasará una vez que gane el presidente de la República, Daniel Ortega? ¿Se le espera para el país un despeñadero económico? ¿Qué pasará con temas muy sensibles como es la migración, el desempleo y la estabilidad económica de millones de nicaragüenses? Bueno, nosotros hemos visto en las últimas semanas que autoridades económicas de la dictadura están mostrando que la economía nicaragüense se está reactivando. Hay dos cosas, sin embargo, que no dicen los que pregonan que la economía nicaragüense se está reactivando. Lo primero que no dicen es que, de acuerdo a las mismas cifras oficiales, y cualquiera que tenga un poquito de curiosidad puede entrar al sitio del INIDE o al sitio del Banco Central y va a encontrar que el empleo, o más bien que las cifras de desempleo y de subempleo, pues no se han movido. Y entonces uno puede pensar, ¿y cómo es que estos dicen, por un lado, que la economía se está reactivando, pero el empleo no está creciendo? ¿Qué clase de crecimiento económico es ese? Pero además, uno busca en las mismas cifras del Banco Central y se encuentra con que los salarios reales de quienes tienen la dicha de tener un trabajo formal se han venido deteriorando día a día. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es eso que por un lado dicen que hay reactivación económica, pero que esa reactivación económica no le llega ni a los que no tienen empleo, porque no se crean empleos, ni mejoran los salarios? De hecho, hace unos pocos días igualmente se mostró que el empleo en las zonas francas más bien está disminuyendo. Pero además, las mismas cifras oficiales muestran que la canasta básica al mes de junio costaba 15.300 córdobas. 15.300 córdobas. Si uno ve solo en el primer semestre en cuánto ha crecido el costo de la canasta básica en casi 800 córdobas, el costo mensual de la canasta básica. La pregunta es, ¿a cuántos trabajadores le han aumentado para que una persona que gana 10.000 córdobas le aumenten solo para equiparar el costo de la canasta básica? Tiene que recibir un aumento de al menos entre el 8 y el 10% de su salario. ¿Y cuánto ganan 10.000 córdobas en Nicaragua? Entonces, esa situación de carestía de la vida, porque cada vez con tu salario compras menos productos, de falta de oportunidades de empleo, de necesidad de frente a las necesidades más elementales, porque una buena parte, más del 40%, de acuerdo con las cifras mismas del gobierno, están en condición de desempleo. ¿Qué significa? Quiero decir, de subempleo. ¿Qué significa subempleo? Que no ganan ni siquiera el salario mínimo. E imaginemos, si la canasta básica vale, de acuerdo con las cifras del gobierno, 15.300 córdobas, ¿cuánto es el salario mínimo en las zonas francas? 7.000 córdobas. 7.000 córdobas es el salario mínimo en la zona franca. 6.000 córdobas es el salario mínimo en el sector industrial. Alrededor de 10.000 córdobas, un poco más,
es el salario promedio a nivel nacional? Ninguno. Obviamente, ni los que ganan el salario mínimo, ni los que ganan el salario promedio, menos aún los que ni siquiera ganan el salario mínimo. ¿Cómo van a afrontar el costo de la canasta básica? Y mientras Ortega esté en el poder, esa situación que viene prolongándose, más bien se va a agravar. Por eso decía, esta dictadura puede prolongar con represión por un tiempo su permanencia en el poder, pero esta dictadura no tiene futuro. Bueno, ya para ir finalizando esta entrevista acá en el programa, ¿qué representa el hecho de que el Departamento de Estado de Estados Unidos sugiriera a los inversionistas tener cautela de depositar su capital acá en el país? ¿Esto va a tener alguna consecuencia económica y a cuánto plazo se estaría ya observando? Sí, la verdad es que los inversionistas internacionales, para tomar sus decisiones, no necesitan ningún comunicado del Departamento de Estado. Basta lo que hace Ortega para que los inversionistas se corran, ¿verdad? Si los inversionistas, pues tenés que saber dónde lo va a invertir. Y si los inversionistas están informados que Ortega no respeta la Constitución ni las leyes, si los inversionistas están informados que Ortega tiene un cerco represivo que anula las libertades y derechos ciudadanos, si los inversionistas están informados que Ortega está enemistado y que está aislado internacionalmente, si los inversionistas saben que Ortega está enfrentado a sus principales socios económicos y comerciales, como son la Unión Europea y los mismos Estados Unidos, no necesitan ningún comunicado del Departamento de Estado para no invertir en Nicaragua. El mismo Ortega, el que disuade a los inversionistas de invertir en Nicaragua. Y por cierto, se me quedó allí en el tintero que Ortega, que es antiimperialista de mentira, mentiroso de verdad, pues no dice que lo único que sostiene la economía de Nicaragua es o son, uno, las remesas de los nicaragüenses en el exterior. No dice una palabra Ortega en favor de estos nicaragüenses que trabajan 2 y hasta 3 jornadas para enviar los 100, los $200 que envían a su familia. ¿Y dónde viene la mayor parte de esas remesas? Pues del imperio, el imperio del que habla Ortega. Segundo, lo segundo que está sosteniendo esta economía, las exportaciones de oro, que por cierto no generan mayor empleo, las exportaciones de carne, etcétera. ¿Y a dónde van? ¿Cuál es el principal destino? ¿Cuál es el principal comprador de esas exportaciones? Pues Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos es el principal comprador? Porque está vigente un tratado de libre comercio que permite que las exportaciones de Nicaragua ingresen a Estados Unidos en condiciones preferenciales. Pero el dictador, mientras por un lado se llena la boca con su discurso mentiroso antiimperialista, pues no dice una palabra, que son los fondos por vía de remesas o por vía de ingresos por exportaciones los que sostienen el funcionamiento de la economía nacional hasta ahora. Muchas gracias, don Enrique, por acompañarnos. Vamos a hacer otra pausa comercial ya en la recta final del programa Sobre la Mesa. Dale más vida a tu vehículo. Comprando, ahorrando y ganando en Fenicotaxi RL. Las mejores marcas en repuesto y accesorios automotriz. Aniceto, estás estrenando botas y son Tauro. ¡Son de puro cuero! ¡Tauro es calidad! ¡Y me sirven para todo, Lupita! ¿Cómo que para todo? Me sirven para trabajar en el campo, para ordeñar, para trabajar en la construcción, para andar en moto y para montar a caballo. ¡Vamos a bailar, Lupita! ¡Vamos a bailar!
a bailar con Tauro en mis patitas porque Tauro es calidad. Ay, ay. Así llegamos al final de esta edición del programa de análisis y entrevistas sobre la mesa. Se despide de ustedes Jimmy Romero, pero les recuerdo sintonizarnos siempre a través de las redes sociales de Nicaragua Investiga.